tiende a ser mal interpretada. Como bien señala Juan Carlos de la Cruz, desde los mismos comienzos de su ministerio, el éxito sin precedentes de un joven intruso de provincias, con poco más de 20 años, suscitó profundas envidias entre los mediocres de la casta clerical londinense. Su coherencia le impidió dialogar y transigir con el liberalismo de su época, abocándole a enconadas controversias que le aportaron una luz de enemigos y acabaron por minar su salud y acortar su vida. Y le valió además la fama de hombre intransigente, adusto y poco tratable, el último de los puritanos. Un análisis más amplio, como aporta aquí el autor, demuestra que semejante enfoque no es más que una visión sesgada de su personalidad, puesto que numerosas facetas de su vida prueban que era una persona abierta y progresista en materia de derechos sociales, comprometida a nivel personal y financiero en ayudar a los necesitados, y un activista avanzado a su época en todo cuanto entendiera que no minara la autoridad de la palabra o socavara el mensaje de la cruz. En una época en la que el debate sobre la esclavitud estaba en el orden del día y prestigiosas instituciones teológicas y renombrados teólogos evangélicos defendían Biblia en mano la posesión de esclavos como algo legitimado por las Escrituras, Charles Spurgeon fue un abolicionista activo, amigo personal de Harriet Beecher, 1811-1897, autora de La cabaña del tío Tom, con la que se carteaba. Y en plena batalla entre esclavistas y abolicionistas cedió el púlpito de su congregación a un esclavo huido de una plantación en Carolina del Sur, desoyendo la opinión de todos sus allegados que le aconsejaban: «Charles, mantengámonos al margen. Piensa que muchos pastores son propietarios de esclavos. Sería ofenderles». Pero tales consejos no encajaban con la coherencia del príncipe de los predicadores, aun a sabiendas que ello le costaría una campaña de desprestigio y un boicot a sus sermones y libros. Entre 1876 y 1878 tuvo como alumno del Preachers College a Lewis Thomas Johnson, un ex-esclavo. En una época de revolución industrial en la que era habitual trabajar 6 jornadas de hasta más de 12 horas por sueldos miserables que apenas alcanzaban para malvivir, Spurgeon defendió los derechos de las clases trabajadoras, fundó casas de acogida para viudas y huérfanos, y cuando comentó las palabras del Salmo 73:8, «Y arrogantes oprimen y amenazan», no se retuvo al escribir: «A pesar de que las clases trabajadoras van ganando derechos día a día, todavía son muchos los que se refieren a ellos como si pertenecieran a un orden inferior no muy lejano al de los animales. Que Dios perdone a los miserables que piensan y se expresan de esa manera. Todos los seres humanos han sido creados iguales por Dios y puestos en este mundo para que convivan en integridad y sinceridad unos con otros. Por tanto, todo aquel que abusa de su prójimo o le perjudica en cualquier forma, quebranta la ley natural y la ley divina». En una época clasista en la que era habitual que miles de niños trabajaran en fábricas sin acceso a la educación, reservada solo para familias más o menos pudientes, y en la que estaba en pleno apogeo el lema pedagógico plasmado por el pintor español Francisco de Goya, 1746-1828, en su famoso lienzo titulado «La letra, con sangre entra», Spurgeon se muestra contrario a los castigos físicos, y al comentar las palabras del Salmo 34:10, «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré», aconseja: «Hemos de ganarnos la voluntad de los niños con métodos atractivos de enseñanza. Lograr, como dice el salmista, que vengan por su propia voluntad. No forzarlos con sistemas coercitivos ni reprenderlos con palabras ásperas». En una época en que las mujeres no tan solo no tenían derecho al voto, sino tan siquiera a tener propiedades, en la que el movimiento sufragista hacía sus primeros intentos, comentando el Salmo 128:3, «Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa», expone: «Hay quienes interpretan estas palabras del salmista como que la esposa debe permanecer clavada a las paredes de la casa, como una parra. Pero en Palestina no existe tal costumbre, ni es agradable imaginar a una esposa creciendo fija, atada a un muro, confinada al recinto de ladrillos y mortero de la vivienda de su marido. No, lo que quiere decir es que si la buscas, la encuentras en la casa.
lo cual no quiere decir que tenga que permanecer confinada en la